Muy buena gente, bienvenidos a este segundo módulo del curso de análisis técnico del curso de trading desde cero. En este módulo vamos a estar viendo soportes, resistencias y cómo se mueve el mercado, los movimientos de los mercados, para que puedan aprender por qué se mueve el precio y dónde son zonas importantes de compra y de venta. Así que nada, sin dar más vueltas, vamos a las pantallas. Bueno gente, bienvenidos a las pantallas. Como les comentaba, para repasar un poquito lo que miramos en el módulo número 1, acá tenemos un gráfico. En este caso estamos viendo al Bitcoin contra el dólar estadounidense en temporalidad diaria, como les había comentado. Acá tenemos temporalidad, tenemos el nombre del activo y abajo tenemos la línea de tiempo y a la derecha la línea de precios. Vamos a hacer un breve ejemplo que creo que no les dije en el módulo pasado para que entiendan un poco cómo funciona la línea de tiempo con la línea del precio. Vamos a colocar en estas coordenadas el cursor y vamos a ver que, por ejemplo, como dice abajo, viernes 23 de agosto, el precio de Bitcoin estaba a 64.012 dólares, ¿sí? Eso para que vean la relación que hay entre la línea de tiempo y la línea del precio. Bien, como les había comentado en el módulo pasado, el precio se mueve a través de las velas y en base a eso el precio va generando patrones. Lo que vamos a ver en este módulo es por qué el precio se mueve. ¿Qué hace que el precio se mueva? ¿Qué es? ¿Un movimiento que va al azar sin ningún tipo de razón? No, para nada. Vamos a contar un poquito cómo se mueven los mercados para que entiendan por qué el precio hace lo que hace. Para entender los movimientos de los mercados tenemos que tener en claro algo clave, que es que el mercado se mueve por expectativas. ¿Esto qué quiere decir? Que el mercado trata de prever todo el tiempo lo que va a pasar en el futuro a través de noticias, de datos, de la información que tenga en el momento, ¿sí? A partir de eso se ejecuta un cambio en la oferta y la demanda del precio, que eso causa el próximo movimiento del activo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos acá en Bitcoin un rango, ¿no? El precio se mantenía entre ciertos valores. Subía, bajaba, subía, bajaba, subía, bajaba. Acá, ¿qué pasó? Hubo un cambio de expectativas. ¿Qué cambio de expectativas? Bueno, cuando el precio hizo este movimiento en el cual quebró con este rango en donde subía, bajaba, el mercado no se decidía dónde ir, fue cuando Donald Trump ganó las elecciones. Cuando Donald Trump en Estados Unidos ganó las elecciones, para el mercado cripto eso fue un dato muy bullish, muy alcista. Eso hizo que el mercado de las criptomonedas ejecute su próximo movimiento, ¿sí? El próximo movimiento fue al alza. ¿Por qué? Porque la noticia fue positiva. Si por ejemplo en Estados Unidos hubiese ganado Kamala Harris, tal vez este no era el movimiento del mercado. Tal vez después de este rango el movimiento hubiese sido a la baja. Por más de que todavía Donald Trump no sea el presidente de los Estados Unidos, todavía le falta para asumir. Pero como les dije, el mercado ya los descuenta. Entonces cuando Donald Trump asuma la presidencia, posiblemente no pase nada en el precio. ¿Por qué? Porque ya está descontado. Bien, una vez dicho todo esto, vamos a hablar de lo que son los soportes y las resistencias. Vamos a hacer algunos ejemplos mostrando los movimientos que puede llegar a tener el mercado y después vamos a hacer un ejemplo con algún objeto para que entiendan cuál puede ser la analogía con algo que usamos cotidianamente, ¿no? Supongamos que tenemos acá, el precio se mueve con altos y bajos. Bien, acá tenemos un movimiento normal del precio, ¿sí? Podemos identificar zonas en donde el precio estuvo más caro y zonas donde estuvo más barato. Acá, como podemos ver, el precio conformó ciertas zonas, ¿no? Acá tenemos una zona en donde el precio estuvo caro dos veces, pero no pudo vulnerarla. La zona donde comenzó, una zona donde se apoyó para luego subir, otra zona donde se apoyó para luego subir y así sucesivamente. Fíjense que tenemos diferentes zonas conformadas en los movimientos de subas y bajas del precio. Subimos donde comenzó la cotización, vemos que el precio subió hasta un cierto punto en donde parece que el mercado lo consideraba caro. Ahí comenzó a bajar hasta un cierto punto donde el mercado consideró que estaba barato, entonces empezó a comprar y esa demanda hizo que el precio llegue hasta el mismo punto donde estaba antes, pero vulnerándolo. La zona donde antes era caro, el mercado consideró que todavía podía seguir subiendo, ¿sí? Y llegó hasta este punto. Pero en este punto nuevamente dijo, che, pará, me parece que todavía está caro. La oferta le terminó ganando a la demanda y nuevamente el precio encontró otro punto de equilibrio. Y así nuevamente llegó hasta la zona cara. Y el mercado, a diferencia de antes, cuando vulneró este precio diciendo, che, todavía me parece que está barato, en este precio volvió a considerarlo caro y ahí es donde nuevamente bajó. Y fíjense dónde bajó, donde anteriormente se había considerado barato y ahí nuevamente el precio comenzó a subir. Pero en este punto habrá sido que otra vez diferentes factores consideraron que este era un punto caro para el precio y eso hizo que volviera a las cotizaciones del inicio. Fíjense que siempre que el precio sube y baja lo hace en zonas estratégicas. Ahí es donde se conforman los soportes y las resistencias. Los soportes van a ser todos los niveles de precio que estén por debajo
de la cotización actual. Por ejemplo, si tenemos al precio hoy en día cotizando en este punto, que es el último punto, todos los niveles inferiores van a ser considerados soportes. Esto que antes era una resistencia es un soporte. ¿Por qué? Porque está por debajo del precio. Si el precio, por ejemplo, estuviera en este punto y no en este punto, esto sería una resistencia. ¿Por qué? Porque está por encima del precio. Es importante que se queden con ese concepto. Todo lo que está por debajo del precio es un soporte. Todo lo que está por encima, que el precio tiene que superar, es una resistencia. Y fíjense cómo se van delimitando. Esto llegó a ser una resistencia, al igual que esto. ¿Por qué? Porque el mercado tiene memoria. Y resistencias pasadas pueden ser resistencias futuras. Y soportes pasados pueden ser soportes futuros. Entonces es importante identificar esas zonas para que entiendan dónde podemos posicionarnos en el mercado. Dónde podemos ver que un activo hay una oportunidad que está barato. Dónde podemos ver que está caro y es hora de vender. Es importante identificar estas zonas para el precio. Esto se puede prestar a confusión. ¿Por qué? Porque vos me podés decir, che, Tobías, si esta resistencia fue vulnerada y se hizo un nuevo máximo, ¿por qué el precio, en vez de venir hasta acá abajo, no vino hasta acá, se apoyó y luego se disparó al alza? Sí, esto antes era una resistencia y cuando se rompió pasó a ser una zona de soporte. Bueno, resulta que no todas las resistencias son invulnerables, ni todos los soportes son invulnerables. Al contrario, son zonas que tenemos que considerar estratégicas y donde el precio puede detenerse, pero no siempre es así. Muchas veces son rotas. Entonces, ¿qué es lo que normalmente pasa? Después de que el precio haga nuevo máximo por encima de este y supere esa zona de resistencia, esto transformado en soporte, cuando el precio baja a esta zona, normalmente va a quedarse acá costándole romper este nivel. Va a costar romper ese nivel. ¿Por qué? Porque se transformó en un soporte. Y ahí es cuando el precio, luego de un rato de lateralizar, suele romper a la baja, ¿sí? Lo mismo cuando un soporte se transforma en resistencia, ¿sí? Sí, esto era un soporte, pero el precio, después de venir acá, tocar este máximo, lo rompió. En este punto, esto ya no es un soporte, es una resistencia, porque está por encima. Tenemos que ir analizando y especulando con eso. Vamos a poner un ejemplo con un ítem. Supongamos que queremos comprar ladrillo. Queremos construir nuestra casa y queremos comprar un ladrillo. 10 pesos. ¿Sí? Cada ladrillo vale 10 pesos. ¿Qué pasa? Este es el valor intrínseco del ladrillo. ¿Por qué? Porque todos damos sentado que está bien que un ladrillo valga 10 pesos. Pero suponete que los bancos cortan todos los créditos y la construcción se para. Bueno, ahí el ladrillo puede que baje a 5 pesos cada ladrillo. ¿Por qué? Porque ya no hay tanta oportunidad para poder construir nuestra casa, la demanda baja un montón y los que construyen ladrillos tienen que bajar de precio porque si no, no venden. Cuando baja a 5, por ahí yo tengo plata para hacer una inversión y digo, che, los ladrillos están en la mitad de lo que valían hace un año. Y si vuelve a subir y si los bancos vuelven a lanzar créditos, mejor compro, me voy a estoquear, voy a comprar 1000 ladrillos. Bueno, suponete que compro 1000 ladrillos a 5 pesos. Tenemos que el precio comenzó acá de 10, bajó a 5. Y después resulta que los bancos nuevamente lanzan créditos. Pero lanzan créditos, no solo que los lanzan, sino que los lanzan a la mitad de tasa. Entonces se dispara la construcción. Y los ladrillos de 10 pesos que estaban pasan a estar 20 pesos. Y vos dirás, 20 pesos. A lo que valía un ladrillo valía 10, ahora vale 20. Y puede que esté un poco caro. Bueno, para ese momento los que había comprado en 5 los vendía en 20. Y el mercado empezó a considerar que 20 era un montón y bajó de nuevo a 10. Miren el movimiento del precio. De nuevo, generó un soporte en la zona de 5 porque consideraba que estaba barato, una resistencia en la zona de 20 porque consideró que estaba caro y volvió a la zona de inicio, al valor intrínseco que era 10 y se plantó ahí. Que esto obviamente cuando el precio bajó, como estaba por encima, era una resistencia que fue vulnerada, se llegó a una nueva resistencia por un nuevo máximo y el precio volvió al soporte. Pero todavía me dijiste anterior que era una resistencia, no un soporte. ¿Cómo que pasó a ser un soporte? Y sí, porque el precio lo rompió y como el precio empezó a estar por encima, ya no es una resistencia, es un soporte lo que está por debajo. Ahí ven como los hechos fundamentales, las cosas que van pasando en el día a día, hacen que un activo sea más caro, sea más barato, pero después termina volviendo a sus valores antiguos y encontrando un equilibrio en ese nivel. Bueno, hasta acá este módulo de soportes y resistencias y movimiento de los mercados. Quería agregar un poquito de cosas más, pero creo que si no me va a quedar muy largo. Creo que estaría mejor charlar en el próximo módulo, que vamos a hablar de tendencias y de volumen. Son temas que están bastante buenos, así que bueno, sé que les van a gustar. Nada, vamos a cerrar este módulo, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo. Chau, chau.